me gustaría preguntarte algo. ¿Qué significa realmente ser bendecido? ¿Cómo difiere esta idea de la definición de prosperidad que el mundo nos ofrece? Y además, ¿cómo podemos aplicar la antigua sabiduría del Salmo 1 a los desafíos complejos de nuestras vidas modernas? Hoy exploraremos cada versículo de este hermoso pasaje para descubrir las joyas que contiene. Compartamos juntos la palabra de Dios con profundidad, de manera que todos podamos emerger renovados, rejuvenecidos y más alineados con su voluntad para nuestras vidas. Mis queridos amigos, las palabras de la Escritura son como un profundo manantial de agua viva. Cuanto más profundizamos, más refrescante se vuelve el agua que recibimos. El Espíritu Santo tiene una manera maravillosa de resaltar los mismos versículos desde perspectivas nuevas, revelando capas de significado que antes podríamos haber pasado por alto. Esta es una experiencia que he sido bendecido en encontrar una y otra vez, y tal vez tú también la hayas vivido. Podríamos pasar toda una vida explorando las profundidades del Salmo 1, y aún seguiríamos encontrando nuevos tesoros que Dios ha guardado para nosotros. Este salmo, que consta de solo 6 versículos, contiene una riqueza inmensa de sabiduría y orientación para vivir una vida piadosa en un mundo que a menudo parece alejado de Dios. El pasaje comienza con una declaración impactante. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Estas no son solo palabras, sino una prescripción divina para una vida bendecida. La Biblia frecuentemente utiliza la técnica de declarar algo en positivo y luego añadir cualificadores en negativo para hacer el punto aún más claro. Así como los 10 mandamientos nos muestran qué no hacer para vivir una vida que agrada a Dios, este salmo nos indica lo que debemos evitar. Entonces, ¿qué es lo que el hombre bendecido evita? 3 cosas específicas. No camina en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, y no se sienta en la silla de los burladores. Ahora, presta atención a algo fascinante. ¿Alguna vez has notado el descenso progresivo hacia el pecado que se describe aquí? Comienza caminando, luego se detiene, y finalmente se sienta. Este descenso simboliza el camino gradual que muchas personas toman, alejándose de la gracia de Dios y avanzando hacia una vida centrada en sí mismas en lugar de en el Creador. Por ejemplo, reflexionemos sobre la historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Al principio, era humilde y reverente ante Dios. Sin embargo, a medida que desobedecía los mandatos divinos y escuchaba el consejo de los impíos, su vida comenzó a derrumbarse. Pasó de caminar a detenerse, a sentarse en la silla de los burladores. Contrasta esto con David, quien, a pesar de sus propios errores, siempre buscó a Dios de corazón y fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Este contraste nos enseña una lección importante. Las bendiciones y las maldiciones rara vez son instantáneas, más bien suelen ser graduales. Como dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Es crucial reconocer que las decisiones que tomamos hoy preparan el terreno para nuestro mañana. Mientras más entendemos esta verdad, más significativas se vuelven nuestras vidas. Al igual que en las historias de Saúl y David, nuestras elecciones o nos acercan a las bendiciones de Dios o nos alejan hacia una vida de maldición. La primera lección que debemos comprender del Salmo 1 es que ser bendecido no se trata de un conjunto específico de circunstancias, sino de un conjunto específico de elecciones. Y esas elecciones, aunque a veces difíciles, a menudo contrarias a las corrientes de la opinión popular o incluso a nuestros propios deseos, son las que nos conducen a la vida, a la bendición y a una relación más profunda con Dios. La pregunta para nosotros, entonces,
Es clara, aunque profundamente desafiante. ¿Qué elecciones estamos tomando hoy? Estamos caminando, estamos deteniéndonos, estamos sentándonos en lugares que nos acercan a Dios o nos estamos alejando de su presencia divina. El viaje hacia una vida bendecida comienza con una decisión: optar por seguir el camino de Dios en lugar del mundo. El versículo 2, a continuación, cambia el enfoque de lo que el hombre bendecido evita a lo que el hombre bendecido abraza, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este no es un mandato forzado, sino una expresión de auténtica alegría. El hombre bendecido no simplemente tolera la ley de Dios, se deleita en ella. La considera no como una carga pesada, sino como una guía hacia una vida plena y significativa. Fíjate en cómo se destaca tanto el intelecto como la emoción. No se trata solo de conocer la ley de Dios, sino de alegrarse en ella. Este gozo transforma lo que podría percibirse como un trabajo arduo en un descubrimiento renovador. Es como el gozo de un buscador de tesoros, que se regocija con cada pista porque sabe que lo acerca más al tesoro. De igual manera, el hombre bendecido encuentra alegría en la ley de Dios porque lo acerca más al corazón de Dios. El versículo también menciona la meditación. Meditar en la ley de Dios significa reflexionar constantemente en ella, permitiendo que impregne nuestros pensamientos y guíe nuestras acciones. Leer la palabra no es suficiente. Debemos permitir que la palabra nos lea a nosotros, que examine nuestro corazón y nos transforme. Es importante destacar que la hoja de este árbol no se marchita. Aunque los años pasen, con periodos de gran fruto y otros de aparente inactividad, el hombre bendecido permanece vigoroso. Su vitalidad espiritual no se extingue, se mantiene firme, sin importar las circunstancias que enfrente. En un mundo en constante cambio, donde los vientos de la opinión popular soplan de un lado a otro, la imagen de un árbol estable y fructífero resulta profundamente inspiradora. En Juan 15:4-5, Jesús dice: «Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí sola si no permanece en la vid, tampoco ustedes pueden si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer». ¡Qué promesa gloriosa! Ser como un árbol significa estar profundamente arraigado, constantemente nutrido y consistentemente fructífero. Es una vida que no solo sobrevive a las tormentas, sino que prospera a pesar de ellas. Por tanto, esforcémonos por ser como ese árbol, plantado junto a corrientes de agua viva, para que las virtudes del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas. Sin embargo, al llegar al versículo 4, el Salmo introduce un marcado contraste con el árbol estable y fructífero. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Pero, ¿qué es el tamo? El tamo es la cáscara ligera e insustancial que rodea el grano. Al aventar la cosecha, el grano, más pesado, cae al suelo, mientras que el tamo es arrastrado por el viento. Esta imagen es una advertencia poderosa sobre el destino de los impíos, una existencia sin sustancia, inestable y transitoria. Mientras que el árbol permanece firme porque está arraigado en algo duradero, el tamo, al carecer de fundamento, es arrastrado con facilidad. Esta inestabilidad refleja la inevitable consecuencia de una vida desconectada de la ley y la sabiduría de Dios. Como el tamo, los impíos pueden parecer presentes hoy, pero pronto desaparecerán. Aunque la muerte alcanza a todos, la temporalidad de los impíos es especialmente evidente en esta imagen. La Biblia a menudo utiliza metáforas agrícolas para transmitir verdades profundas, y este es un ejemplo impactante. En Mateo 13:24-30, Jesús relata la parábola del trigo y la cizaña,
donde ambos crecen juntos hasta la cosecha. En ese momento, la cizaña es separada y quemada, mientras que el trigo es almacenado en el granero. Este relato refuerza el contraste presentado en el Salmo 1. Los justos y los impíos pueden coexistir temporalmente, pero llegará el día de la separación. Esta separación no es solo poética, sino una advertencia solemne. Un mensaje similar se encuentra en Mateo 25, 31, 46, donde las ovejas, los justos, heredan el reino preparado para ellas, mientras que las cabras, los impíos, son enviadas al castigo eterno. La enseñanza es clara. Las elecciones tienen consecuencias. En este contexto, el Salmo 1:5 declara: Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí se revela el destino final de dos caminos, uno que conduce a la presencia de Dios y otro que termina en separación eterna. Jesús también habló de esta diferencia en Mateo 7, 24, 27, al contrastar al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca con el insensato que la construyó sobre la arena. La casa sobre la roca resistió la tormenta, mientras que la otra cayó con estrépito. Este paralelismo refuerza el mensaje del Salmo. Las decisiones que tomamos determinan la firmeza de nuestra vida espiritual. Así, se nos invita a reflexionar. ¿Somos como el trigo o la cizaña? ¿Como las ovejas o las cabras? ¿Construimos sobre roca o sobre arena? Estas preguntas no solo afectan nuestra vida presente, sino también nuestro destino eterno. Mis queridos amigos, tenemos una decisión que tomar. ¿Seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua, fuerte y fructífero, o como el tamo, ligero e inestable, arrastrado por el viento? La elección es nuestra y las implicaciones son eternas. La invitación está abierta a todos. La decisión recae en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa asistir al juicio? ¿Y quiénes forman parte de la congregación de los justos? Asistir al juicio implica someterse al escrutinio divino, ser evaluado de acuerdo con los estándares de Dios y finalmente ser encontrado puro e inocente. En la Biblia, los juicios representan momentos de decisión donde las acciones y el carácter de una persona son examinados. Esto refleja la seriedad del juicio eterno que todos enfrentaremos. Un ejemplo significativo lo encontramos en Daniel 6, donde Daniel es lanzado al foso de los leones. Sin embargo, sale ileso porque fue hallado inocente ante Dios. Su vida de justicia y fe le otorgó el favor divino, que marcó la diferencia. De manera similar, aquellos que siguen el camino de los justos, como describe el Salmo 1, podrán enfrentar el juicio final, justificados por su fe, la obra redentora de Cristo y el testimonio de su vida. Por otro lado, la congregación de los justos hace referencia a la comunidad de creyentes, unida no por méritos propios, sino por la gracia divina. En 1 Pedro 2, 9, 10, se describe a los creyentes como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta comunidad es un colectivo de personas que han elegido caminar en rectitud, guiados por la gracia y el sacrificio de Cristo. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde enfáticamente en Romanos 6:2, de ninguna manera. Continuar en el pecado revela una comprensión errónea de la gracia abundante de Dios y un desprecio por el sacrificio de Jesús. El Salmo 1:5 es claro al señalar que los pecadores y los impíos no estarán en esta congregación. Su camino conduce a un destino diferente, lejos de la presencia de Dios. Esta idea resuena en Mateo 25, 31, 46, donde Jesús narra la separación de las ovejas y las cabras. Las ovejas representan a los justos que heredan el reino, mientras que las cabras, símbolo de los impíos, son apartadas de la presencia del Señor.
Este pasaje subraya que las elecciones que hacemos en esta vida tienen consecuencias eternas. Un ejemplo similar lo encontramos en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, Mateo 25, 1-13. Las vírgenes prudentes, que llevaron suficiente aceite para sus lámparas, estaban preparadas para la llegada del novio, símbolo de Cristo, y participaron en la celebración. Las insensatas, en cambio, al no estar preparadas, se quedaron fuera de la fiesta. Esta parábola subraya la importancia de vivir una vida de preparación espiritual, siempre listas para el regreso del Señor. El mensaje del Salmo 1 no es de pérdida, sino un llamado urgente a alinearnos con el camino de la justicia. Nos invita a vivir con propósito, a prepararnos para el juicio venidero y a formar parte de la comunidad de los justos. Es una invitación a ser parte del reino eterno de Dios, un privilegio que trasciende nuestras vidas terrenales. El Salmo culmina en el versículo 6, con esta declaración: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este es el clímax, la palabra final, que describe la vida del hombre bendecido. Ser conocido por Dios es un honor inmenso y extraordinario. El Señor conoce el camino de los justos, porque su andar está alineado con la voluntad divina. Este conocimiento no es superficial, es una relación íntima y profunda. Consideremos a Abraham, quien fue llamado amigo de Dios. Abraham caminó por fe, no por vista, y su relación con Dios fue tan cercana que el Señor le reveló sus planes para destruir Sodoma y Gomorra. Este nivel de intimidad no se debió a algún mérito especial en Abraham, sino a su disposición para alinearse con la voluntad de Dios. La seguridad que el Salmo nos ofrece no se limita a esta vida, sino que se extiende hacia la eternidad. Ser conocido por Dios significa que nuestro camino está bajo su cuidado y su dirección, lo que garantiza un destino glorioso junto a Él. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14-30, el maestro le dice al siervo fiel: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Este reconocimiento no solo refleja el conocimiento divino, sino también su aprobación. Ser conocido por Dios no es simplemente estar en su conciencia, sino vivir de una manera que reciba su favor. Sin embargo, esta promesa viene con una advertencia: el camino de los impíos perecerá. Este mensaje es un recordatorio solemne de que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. En la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31, el rico encuentra tormento después de su muerte, mientras que Lázaro está confortado en el seno de Abraham. Una vez más, se subraya que los caminos que tomamos en la vida conducen a destinos inevitables. Aunque los impíos pueden parecer prosperar por un tiempo, su camino lleva, en última instancia, a la destrucción. Es fácil distraerse con las cosas pasajeras de este mundo: placeres, poder, posesiones. Sin embargo, este pasaje redirige nuestro enfoque hacia lo que realmente importa. No es suficiente ser reconocido por las personas. Debemos esforzarnos por ser conocidos por Dios. Este es el objetivo de una vida bendecida: caminar de tal forma que el Creador del universo no solo nos conozca, sino que nos apruebe. Es vivir una vida que atrae la atención divina por estar anclada en la sabiduría y la justicia de Dios. Es elegir lo eterno sobre lo temporal, vivir de manera fructífera y conforme a su voluntad. Por lo tanto, mis amigos, esforcémonos por ser conocidos por Dios. Sigamos el camino de la justicia, para que cuando llegue el fin de nuestros días en la tierra, podamos escuchar esas palabras gloriosas: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El Salmo 1 nos ofrece un mapa para la vida bendecida. Nos llama a reflexionar y aplicar su sabiduría en nuestras vidas. Este salmo es un recordatorio constante de vivir anclados en la palabra de Dios, producir frutos espirituales, contrastarnos con los caminos efímeros del mundo.
buscar ser conocidos y aprobados por Dios. Que Dios nos conceda la gracia de vivir conforme a estas enseñanzas, que podamos ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, fructífero en su tiempo, cuyas hojas no se marchitan. Oremos juntos a nuestro misericordioso y bondadoso Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Elevamos nuestras voces en gloria y adoración a su majestad y gracia infinita. Señor, te exaltamos porque solo tú eres digno. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Padre, me presento ante ti reconociendo mis pecados y cómo me he apartado de tu gloria. Te pido perdón por mis errores, tanto los que conozco como aquellos que he cometido sin darme cuenta. También elijo perdonar a quienes me han ofendido, liberando todo resentimiento y dolor en mi corazón. Señor, gracias por la guía que nos das en el Salmo 1, un mapa para vivir una vida de justicia, propósito y verdadera felicidad. Declaro en el nombre de Jesús que seré como el árbol plantado junto a corrientes de agua, profundamente arraigado en tu palabra y fortalecido por tu Espíritu Santo. Rechazo todas las formas de maldad, injusticia, enfermedad, confusión y sufrimiento emocional en el nombre de Jesús. Señor, te pido un aumento en sabiduría, discernimiento y entendimiento mientras medito en tu palabra. Que cada área de mi vida, mi trabajo, mis relaciones, mis finanzas y sobre todo, mi caminar espiritual, sea bendecida y guiada por ti. Declaro sanidad en cada parte de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Señor, pongo a mis seres queridos en tus manos. Derrama tu gracia y amor sobre ellos, que puedan conocerte más profundamente y experimentar tu bondad infinita. Te ruego tu protección, Padre. Rodéanos con tu presencia como un escudo poderoso. Mientras elevo esta oración, te agradezco por cada corazón que ahora se une a mí en fe y humildad. Pedimos tu toque sanador, tu guía constante y tu protección sobre nuestras familias, hogares y comunidades. Señor, tú eres el sanador supremo, el protector fiel y el dador de todas las cosas buenas. Extiende tu mano sobre aquellos que sufren físicamente, que enfrentan enfermedades, dolor o incomodidad. Derrama tu unción sobre aquellos que necesitan sanidad emocional y psicológica. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y mentes. Padre, permite que las palabras del Salmo 1 resuenen profundamente en nuestras almas. Ayúdanos a caminar el camino de la justicia, a presentarnos en el juicio con confianza gracias a tu gracia y a ser parte de la congregación de los justos. Que nuestras vidas reflejen los frutos del Espíritu y sean agradables a tus ojos. Guíanos lejos de las trampas del pecado, fortalécenos contra las tentaciones y protege nuestros corazones del consejo de los impíos. Declaro victoria sobre el pecado y las pruebas que enfrentamos. Padre Celestial, deposito estas peticiones a tus pies con fe, confiando en que nos encontrarás en nuestros momentos de necesidad. Gracias por escuchar nuestras oraciones y responder a ellas en tu tiempo perfecto. En el poderoso nombre de Jesús, entregamos esta oración con gratitud y confianza. Amén.